Antes de empezar, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Activa las notificaciones y dale a me gusta, porque con cada nuevo video tenemos sorpresas y giros inesperados que no te querrás perder. Y por supuesto, queremos saber tu opinión. Así que deja un comentario con qué te pareció esta historia. Tu participación es fundamental para que sigamos creando contenido increíble. Ahora, vamos directo al episodio de hoy. Verónica López conducía su camión volquete a través de carretera panamericana en una noche oscura y silenciosa. El motor rugía constantemente, rompiendo el silencio que dominaba la carretera desierta. Sabía que se encontraba en uno de los tramos más peligrosos del viaje, lejos de las grandes ciudades y rodeada únicamente de montañas y espesa vegetación. Pero para ella, ese tramo ya formaba parte de la rutina. Verónica, una conductora experimentada, nunca imaginó que un simple viaje se convertiría en una pesadilla. De repente, algo la hizo detenerse. En medio de la carretera, una barricada improvisada bloqueaba el paso. Verónica frenó bruscamente, con el corazón latiendo con fuerza. No había señales de vehículos a la vista y la barricada parecía ser una trampa. Miró a su alrededor mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, y pronto divisó figuras que se acercaban. Dos hombres armados salieron de detrás de la barricada, con el rostro cubierto y paso firme. Otros dos se apostaron a ambos lados de la carretera. Verónica comprendió de inmediato que no se trataba de simples salteadores de caminos. Estos hombres tenían la apariencia y el porte de secuestradores profesionales, y su presencia sugería algo mucho más siniestro. «Salgan del vehículo ahora», ordenó uno de los hombres, acercándose rápidamente a la caja del camión. Su voz grave resonó en la fría noche, mezclada con el sonido distante del viento. Verónica mantuvo la calma. Sabía que la primera regla en situaciones como esta era no mostrar miedo. Con la mano firme en el volante, observó al hombre más cercano, intentando evaluar la mejor manera de reaccionar. Pero antes de que pudiera pensar en nada, otro secuestrador apareció a su izquierda, bloqueando la única salida. La estaban acorralando. Sin mostrar ningún signo de nerviosismo, miró la caja de herramientas en el asiento del conductor y luego a los secuestradores. Su instinto de supervivencia se activó. Sabía que la situación estaba a punto de descontrolarse, pero no iba a renunciar a su vida fácilmente. «Tienes miedo, ¿verdad?», dijo el secuestrador con una sonrisa sarcástica. Verónica, por su parte, permaneció en silencio, esperando el momento oportuno. Sabía que no podía hacer nada sin un plan. Era una mujer de campo, acostumbrada a las dificultades, pero no sabía qué estarían dispuestas a hacer aquellas personas. Con el corazón latiéndole con fuerza, decidió esperar un poco más, observando los movimientos de los secuestradores, buscando un lapsus en su vigilancia. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Si conseguía la llave del camión y arrancaba el volquete, podría tener una oportunidad de escapar, pero no tenía mucho tiempo. Los secuestradores se acercaban cada vez más, y la presión aumentaba con cada segundo que pasaba. ¿Crees que Verónica podrá escapar de esta situación? ¿Qué debería hacer ahora? Comenta abajo con tu opinión. Verónica López no era una mujer común y corriente. Nacida y criada en un pequeño pueblo del México rural, siempre fue conocida por su valentía y habilidad al volante. Desde pequeña, su padre le enseñó a conducir, y lo que comenzó como una tarea sencilla se transformó en una verdadera pasión. Adoraba la libertad que ofrecía la carretera, un refugio de la vida tranquila, pero sin incidentes, de su pueblo natal. Al llegar a la gran ciudad, Verónica encontró trabajo como conductora de camión de volteo. Su rutina era sencilla: transportar materiales de construcción y otros bienes entre ciudades, pero siempre enfrentándose a los riesgos de las carreteras aisladas y los peligros que surgían en cada curva. La carretera panamericana, aunque popular entre los conductores, estaba llena de zonas peligrosas
y Verónica lo sabía mejor que nadie. La vida en la carretera nunca fue fácil, pero la afrontó con determinación. Los secuestradores que la rodeaban, en cambio, eran muy diferentes. Su apariencia y comportamiento indicaban que no eran aficionados. Uno de ellos, el hombre de mirada fría y serena, parecía ser el líder. Observaba a Verónica con una frialdad desconcertante, como si fuera un obstáculo más en su camino. Su mirada depredadora dejaba claro que estaba acostumbrado a hacer lo que quería, sin temor a las consecuencias. El otro secuestrador, más joven, parecía ansioso. Tenía la mirada nerviosa y su cuerpo, aunque musculoso, temblaba ligeramente. Miraba a su alrededor con recelo, como si esperara algo en cualquier momento. Era evidente que ese no era su entorno. Por mucho que intentara mantener la compostura, su nerviosismo se hacía evidente. La situación se estaba poniendo cada vez más tensa. Verónica sabía que lo primero que harían los secuestradores sería quitarle la caja de la camioneta. Para ellos, la camioneta representaba un botín valioso. Quizás planeaban venderla o usarla para otros delitos. Lo que ella no sabía era hasta dónde estaban dispuestos a llegar para conseguirla. «Veamos qué tenemos aquí», dijo el líder, acercándose a la caja del camión y revisando su contenido. Estaba concentrado en el trabajo, pero no perdió de vista a Verónica. El nerviosismo del joven secuestrador aumentó a medida que el líder dirigía la operación. «No se mueva, señora. Esto será mucho más fácil si coopera». Verónica no dijo nada. Su mente corría, intentando calcular una forma de escapar. Cada movimiento de los secuestradores era observado meticulosamente y la sensación de peligro inminente la abrumaba. El sonido del viento azotando los árboles lejanos parecía amplificar la tensión en el aire. Sabía que debía actuar con rapidez antes de que se le agotaran las opciones. De repente, el más joven de los secuestradores dio un paso hacia la caja de la camioneta, pero tropezó con una roca escondida entre la hierba alta. Eso bastó para distraerlo. Verónica sintió un pequeño rayo de esperanza. Este era el momento que había estado esperando. Su error podría ser su oportunidad. Tras el error del joven secuestrador, ¿crees que Verónica tiene alguna posibilidad de escapar? ¿Qué debería hacer para cambiar las tornas a su favor? Comparte tus ideas en los comentarios. El tropiezo del joven secuestrador fue la oportunidad que Verónica había estado esperando. Con un movimiento rápido, giró la llave de contacto y con una habilidad que solo poseen quienes viven en la carretera, arrancó la caja de la camioneta. El sonido del motor, rompiendo el silencio de la noche, pareció una advertencia para los secuestradores. Pero Verónica no perdió tiempo. La caja de la camioneta se movió lenta, pero decididamente, avanzando hacia la barricada. «¡Sal de la camioneta, maldita mujer!», gritó el líder, sacando un arma y apuntándole a Verónica. No tenía tiempo que perder. Sabía que estaba a un paso de disparar, pero la adrenalina corría por sus venas. Sin pensarlo dos veces, giró el volante a la izquierda, haciendo que la caja de la camioneta se desviara bruscamente. Esto le permitió esquivar el disparo del secuestrador, que falló. El sonido del disparo resonó en la noche, pero la suerte estaba del lado de Verónica. Con la camioneta en movimiento, Verónica pisó a fondo el acelerador. No tenía mucho espacio para maniobrar, pero lo que tenía era suficiente. El camino angosto y lleno de baches dificultaba el viaje, pero Verónica estaba decidida a salir de allí. Por el retrovisor, vio a los secuestradores corriendo tras ella y al líder disparando su arma hacia la caja de la camioneta. El corazón de Verónica latía con fuerza, pero tenía la mente despejada. Necesitaba una solución y rápido. El camino que tenía por delante estaba plagado de peligros. El sendero era tortuoso y cualquier error podía llevarla al desastre, pero no podía permitirse perder el tiempo con miedo.
Al entrar la camioneta en una curva cerrada, Verónica dudó un segundo. Se oyeron más disparos, y uno de ellos impactó en el retrovisor. Apretó los dientes, concentrándose en el camino. Era ahora o nunca. Al abrirse el camino hacia una zona más amplia, Verónica divisó una pequeña gasolinera a lo lejos. Era una oportunidad para buscar ayuda, pero también una trampa. El lugar estaba desierto, pero cualquiera allí podía ser un aliado o un enemigo. No lo sabía, pero no tenía otra opción. Avanzó, mientras los secuestradores se acercaban rápidamente. Al llegar a la gasolinera, Verónica aminoró el paso, observando el entorno con la mirada. No había nadie a la vista, pero sentía la presencia de los secuestradores detrás de ella. La tensión era palpable. El sonido de los motores acercándose le hizo comprender que la decisión que tomara en ese momento podría ser fatal. Pero no tenía otra opción. Salió rápidamente de la camioneta y corrió hacia la estación. Al mirar atrás, vio a los secuestradores acercándose rápidamente. La duda la asaltó. Debería intentar esconderse dentro de la estación, o quizás intentar un movimiento rápido y dominar a los atacantes. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Pero la situación se complicó aún más. Un tercer secuestrador apareció en una esquina de la estación, sorprendiendo a Verónica. Estaba rodeada. Su corazón latía con fuerza, pero no podía dejarse llevar por el pánico. Estaba en una situación crítica y cada movimiento sería crucial para su supervivencia. Verónica está rodeada. ¿Qué crees que debería hacer ahora? ¿Esconderse, enfrentarse a los secuestradores o huir? Cuéntanos qué harías en su lugar en los comentarios. Verónica se encontraba en un dilema. Rodeada de 3 secuestradores, ya no podía confiar en la suerte. Cada segundo parecía una eternidad, y el peso de la situación empeoraba con cada movimiento. Pero en su mente, una cosa estaba clara: necesitaba sobrevivir. La gasolinera, ahora silenciosa y envuelta en misterio, le ofrecía una falsa sensación de seguridad. Quizás corría más peligro allí que en la carretera. El líder de los secuestradores, que hasta entonces había mantenido una actitud fría y calculadora, empezó a impacientarse. «No tiene sentido correr, señora. No tiene a dónde ir». Su voz era amenazante, pero había algo más, algo que Verónica aún no podía identificar. Parecía conocer la zona, y eso hacía la situación aún más peligrosa. Al observar a los demás secuestradores, Verónica notó que el más joven estaba visiblemente perturbado. Parecía vacilante, como si no estuviera seguro de lo que hacía. Durante un breve momento de distracción, el joven miró al líder, pero la mirada que intercambiaron fue de pura tensión. Aprovechando la distracción, Verónica decidió intentar algo audaz. Sin perder tiempo, corrió hacia un pequeño almacén junto a la estación. Pero antes de poder entrar, oyó pasos a sus espaldas. La puerta estaba a punto de cerrarse cuando una mano fuerte la apartó. Estaba atrapada. El secuestrador más joven, que antes había dudado, ahora la abrazaba con fuerza. Sus miradas estaban más cerca que nunca. Verónica podía sentir su aliento cálido y ansioso. «No quiero hacer esto», dijo con la voz entrecortada por la emoción, pero antes de que pudiera continuar, el líder apareció detrás de ellos. «Déjenla en paz, ya no tiene opción». El tono autoritario de su voz hizo que el joven retrocediera un paso, pero eso era todo lo que Verónica necesitaba. En cuanto el secuestrador dudó, dio un empujón rápido y logró escapar, corriendo hacia otro edificio abandonado de la estación. Ahora no era solo una lucha por la supervivencia. Empezaba a darse cuenta de que había una división entre los secuestradores. El líder parecía despiadado, pero la joven secuestradora estaba claramente en conflicto. Esto le daba una ligera ventaja, una escapatoria que podía aprovechar. Pero aún tenía que preocuparse por los otros 2 secuestradores, que ahora la perseguían furiosamente. Dentro del almacén,
Verónica rebuscó rápidamente por la habitación, buscando algo que pudiera usar a su favor. Encontró una barra de hierro oxidada y una lata de combustible. La combinación no era perfecta, pero podría funcionar. Al oír pasos cada vez más cerca, se preparó para hacer lo que fuera necesario. Los minutos transcurrían, pero sentía que la presión aumentaba. La estación, ahora oscura y llena de sombras, parecía una prisión. Verónica no sabía qué más podía pasar, pero con cada segundo que pasaba, el plan de acción se le aclaraba. Tendría que usar todo a su alcance para cambiar la situación a su favor, pero a riesgo de no saber en quién podía confiar. Tenía que decidir rápido. Ahora que Verónica está en un almacén rodeada de secuestradores, ¿crees que podrá revertir la situación? ¿Qué harías para escapar? Deja tu opinión en los comentarios. El sonido de pasos se acercaba rápidamente y Verónica sabía que el tiempo se agotaba. Había encontrado refugio temporal en el almacén, pero sabía que no podía esconderse para siempre. La tensión en su pecho se estaba volviendo insoportable. Cada respiración era como una explosión en el silencio de la noche. Miró el bidón de combustible y la barra de hierro, sus limitadas opciones. El miedo, por mucho que intentara ignorarlo, comenzaba a apoderarse de su mente. Pero, por mucho que sintiera que el pánico amenazaba con abrumarla, Verónica recordaba una cosa. Nunca había sido de las personas que se dejaban vencer por la desesperación. En momentos como este, necesitaría más que valentía. Necesitaría astucia. Fue entonces, desde fuera del almacén, que se oyó una voz familiar. Verónica se detuvo, con los sentidos más alerta que nunca. No sabía de dónde venía, pero algo en ese tono de voz le llamó la atención. «No te muevas». La voz era baja, pero Verónica clara. Se quedó quieta. El sonido de las voces de los secuestradores que la perseguían también se apagó por un instante. Hubo una interrupción, algo que alteró el ritmo de la persecución. Conteniendo la respiración, Verónica se escondió tras una pila de cajas. El corazón le latía con fuerza, pero su mente estaba alerta. ¿Qué había pasado? Al parecer, los secuestradores discutían entre ellos, pero lo que realmente la sorprendió fue la voz que resonó en la oscuridad. Era la voz de joven secuestrador el mismo que había dudado antes. Pero ahora, algo parecía diferente. «Esto no está bien, líder», dijo con voz más firme. «No puedo seguir con esto». Verónica, con la respiración entrecortada, se acercó discretamente a la abertura del tanque. La tensión en el aire era palpable. Se acercó aún más, con la mirada fija en la grieta. Apenas podía creer lo que oía. El joven secuestrador, aparentemente dividido entre lo correcto y lo que le habían ordenado, comenzaba a cuestionar al líder. Verónica supo que, en ese momento, algo cambiaría. «¿Qué van a hacer?» «Ya no podemos dar marcha atrás», dijo el líder, con la voz más áspera y amenazante que nunca. El joven secuestrador dudó un segundo antes de tomar una decisión inesperada. «No te seguiré más», se alejó, creando una oportunidad única para Verónica. Ella no perdió el tiempo. La situación que parecía desesperada ahora le daba la oportunidad de cambiar las tornas. Verónica, con la mirada fija en el joven, vio una brecha en su defensa. Corrió hacia él, su cuerpo ágil moviéndose velozmente en la oscuridad de la gasolinera. Cuando el secuestrador la vio acercarse, pareció dudar, pero no fue lo suficientemente rápido. Verónica lo golpeó con la barra de hierro y el joven cayó al suelo, sorprendido y aturdido. El líder, al ver la escena, intentó acercarse, pero antes de que pudiera reaccionar, Verónica aprovechó la confusión y corrió hacia la salida del almacén. Sus pies golpeaban el suelo y sentía la adrenalina correr por su cuerpo. El camino estaba por delante, pero aún existía el riesgo de ser atrapada en cualquier momento. Sin embargo, al salir del almacén, Verónica notó algo que la dejó atónita. La tercer secuestradorel,
que había permanecido en silencio hasta ese momento, se quedó en la puerta. Con una mirada fría y decidida sonrió. ¿Crees que te vas a salir con la tuya tan fácilmente? Verónica comprendió de inmediato que su lucha estaba lejos de terminar. Aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero lo que acababa de ocurrir lo cambió todo. El joven secuestrador se había rebelado y ya no estaba sola. La dinámica entre los secuestradores se estaba desmoronando, y esto podría ser la clave para su supervivencia. Pero la verdadera pregunta ahora era, ¿podría confiar en este hombre que, minutos antes, había estado en su contra? ¿Qué opinas de la reacción del joven secuestrador? ¿Se rebeló de verdad por buena voluntad o hubo algo más? Deja tu opinión en los comentarios. Verónica volvió a la carretera, pero el alivio duró poco. El joven secuestrador, ahora tendido en el suelo, seguía gimiendo mientras intentaba recuperarse del golpe. El líder de los secuestradores y el tercer hombre a su vez tenían prisa, tratando de decidir qué hacer. Verónica sabía que no se rendirían tan fácilmente. Incluso con la ventaja que acababa de obtener, seguía corriendo un gran peligro. Cuando miró hacia atrás, el líder, furioso, la apuntó con su arma. «¡No escapará, señora!», gritó. Pero lo que la sorprendió fue la expresión del tercer secuestrador. Parecía tranquilo, casi indiferente, mientras observaba la situación con mirada calculadora. «Déjala ir, líder. No tiene sentido perseguirla. Tenemos que irnos ya». La voz del tercer secuestrador era fría, sin emoción. Verónica sintió un escalofrío al darse cuenta de que no solo pedía que terminaran la persecución. En cierto modo, estaba dando una orden. Pero el líder no parecía dispuesto a aceptarla. «No, nos está desafiando y pagará por ello». En ese momento, la tensión entre los secuestradores se intensificó. Verónica, aprovechando la distracción, sacó el revólver de la caja de su camioneta y apuntó a los dos hombres. El líder, al ver el arma, se retiró rápidamente, pero el tercer secuestrador permaneció inmóvil. Esperaba, analizando la situación. Fue entonces cuando hizo algo inesperado. Bajó el arma del líder con mano firme. «No vas a ganar esta pelea, y lo sabes». Su voz tenía un tono decidido que no dejaba lugar a discusión. El líder, ahora visiblemente furioso, miró fijamente al tercer secuestrador. «No tienes derecho a desafiarme». «Quizás no», respondió el tercer secuestrador con una sonrisa calculada. «Pero tengo derecho a hacer lo que creo correcto, y lo que estás haciendo no tiene sentido». Verónica observaba atentamente cómo los dos hombres intercambiaban miradas. ¿Qué estaba pasando? Lo que ella no sabía era que el tercer secuestrador, de alguna manera, intentaba proteger su propia vida. Era consciente de que el líder se había convertido en una amenaza mayor que cualquier otra cosa. El líder, en un ataque de ira, avanzó de nuevo. Pero en cuanto levantó su arma, el tercer secuestrador lo detuvo. «No, esto se acaba ahora». La decisión estaba tomada. El líder fue inmovilizado con un golpe rápido y el tercer secuestrador le dio la espalda encarando a Verónica. «Tiene suerte, señora», dijo con una risa sombría. «Podría haberla dejado morir, pero ya no soy su enemigo. Podemos hacer un trato». Verónica, aún con el revólver en la mano, no bajó el arma. «¿Qué quieres?», preguntó con recelo. Sabía que no podía bajar la guardia, pero al mismo tiempo empezaba a comprender que no tenía muchas opciones. «Soy hombre de palabra», respondió el secuestrador. «Te dejaré ir, pero tú también tienes que ayudarme a escapar. Si no, la muerte será lo menos malo que te pueda pasar». Verónica sabía que le ofrecía una oportunidad, pero no podía confiar plenamente en él. Lo observaba con una mezcla de cautela y esperanza. ¿Qué quería? ¿Y hasta dónde podría llegar con esta alianza tan precaria? El tiempo lo diría. Ella pensó un momento y, sin dejar de apuntarle con el arma, dijo: «Estás jugando un juego peligroso, pero quizá tengas razón. Veamos a dónde nos lleva esto». La tensión entre ellos era palpable, pero ahora había un acuerdo implícito.
El tercer secuestrador no era su verdadero aliado, pero al menos por el momento parecía una mejor opción que los demás. Verónica sabía que estaba corriendo un riesgo enorme, pero lo único que la mantenía con vida era su capacidad de adaptarse a las circunstancias, incluso si eso significaba formar alianzas con aquellos que antes parecían enemigos. ¿Qué opinas de la decisión de Verónica de hacer un trato con el tercer secuestrador? ¿Tomó la decisión correcta o debería haber tomado otro camino? Comenta abajo qué harías en su lugar. Con el acuerdo implícito hecho, Verónica y el tercer secuestrador continuaron juntos por la carretera desierta. El líder de los secuestradores estaba fuera de combate, y la única amenaza inmediata era el joven secuestrador al que había atacado. Pero la situación seguía siendo peligrosa. El hecho de haber forjado una alianza con un enemigo inestable, aunque solo fuera momentáneamente, no la hacía sentir segura. Mientras caminaban por la calle, Verónica reflexionó sobre lo que acababa de suceder. Había tomado una decisión difícil, pero sabía que sin la ayuda del tercer secuestrador, sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Él, por otro lado, también sabía que estaba en deuda con ella, lo que creó una sutil tensión entre ellos. Ninguno confiaba plenamente en el otro, pero se necesitaban mutuamente para sobrevivir. ¿De verdad crees que puedes confiar en mí?, preguntó el secuestrador sin mirarla. Iba adelante, caminando a paso ligero, pero Verónica no podía quitarse la sensación de que aún tenía algo en mente. No confío en nadie, pero ahora mismo eres la mejor opción que tengo, respondió ella con frialdad. El secuestrador sonrió, como si la respuesta de Verónica no le hubiera sorprendido. Sabía lo cautelosa que estaba siendo, pero eso no significaba que la despreciara. La respetaba en cierto modo. Había algo en su forma de manejar la situación, su resiliencia, que le hacía verla tanto como una adversaria peligrosa como una aliada impredecible. No creo que me entiendas del todo, dijo haciendo una pausa. Se giró hacia ella con expresión comprensiva. No soy tu amigo, soy alguien que quiere salir vivo de esta situación, igual que tú. Verónica lo miró con firmeza y determinación. Si estamos en la misma situación, más nos vale ayudarnos mutuamente. Ahora dime qué piensas hacer. Tengo un plan. Pero antes de que confíes en mí, necesitas entender lo que está en juego. El secuestrador se acercó un poco más, ahora más serio. Hay más que solo tu vida en riesgo. Lo que sé sobre los otros secuestradores, sobre lo que están planeando, no querrás interponerte en su camino. Verónica frunció el ceño. ¿Qué quería decir con eso? No tenía tiempo para adivinar, pero si sabía más de lo que decía, esa podría ser la clave para salir de la situación. Entonces, explícamelo. ¿Qué sabes? ¿Y por qué me ayudarías?, preguntó, sintiendo que la tensión entre ellos aumentaba. El secuestrador, con un suspiro, le hizo un gesto para que se acercara, y se detuvieron un momento a la sombra de un árbol. Estaba con ellos porque no tenía otra opción. Sabía que lo que hacían no estaba bien, pero no veía salida. Ahora sé qué hay detrás de todo. No son simples delincuentes, están involucrados en algo mucho más grande, y no puedo permitir que eso continúe. Verónica, ahora más atenta que nunca, empezó a comprender el peso de sus palabras. Algo más grande estaba sucediendo, y ella estaba en medio de todo. Nunca imaginó que su simple viaje en la parte trasera de la camioneta la colocaría en el centro de algo tan oscuro. «Pero aún no has respondido por qué me estás ayudando», dijo Verónica, decidida a comprender sus verdaderas intenciones. «Porque me diste una oportunidad, y por alguna razón ya no puedo seguir en el lado equivocado. Te ayudaré a escapar, pero tendrás que confiar un poco más en mí si de verdad quieres salir de esta». En ese momento, Verónica comprendió que su lucha no era solo por la supervivencia inmediata, sino por algo más. Su camino la había llevado a este punto de transformación,
donde cada decisión, cada elección, la moldeaba de una manera diferente. Superaba sus propios límites, fortaleciéndose con cada obstáculo que enfrentaba. Ya no era solo una víctima de la situación. Comenzaba a tomar las riendas de su propia historia. Miró al secuestrador y por primera vez no lo vio como un enemigo. Era alguien como ella que luchaba por una oportunidad de redención. Aún estaban lejos de la seguridad, pero por primera vez, Verónica sintió que tenía algún tipo de poder en sus manos. Bien, veamos hasta dónde llega esto. Pero recuerda que cualquier error tuyo no será perdonado. El secuestrador volvió a sonreír, pero esta vez no había malicia en su sonrisa. Entendido, y no te preocupes, no dejaré que nos atrapen ahora. ¿Crees que Verónica está tomando la decisión correcta al empezar a confiar en su secuestrador? ¿De verdad quiere cambiar o solo la está usando para escapar? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Verónica presentía que algo estaba a punto de suceder. El camino por delante parecía interminable, pero el peso de las decisiones que estaba a punto de tomar la aplastaba a cada paso. Ella y su secuestrador, ahora parcialmente aliados, avanzaban en silencio, con un destino incierto. El riesgo de ser capturada en cualquier momento la hacía concentrarse solo en lo que tenía delante, pero su instinto le decía que lo peor estaba por venir. Lo que no sabía era que los secuestradores restantes estaban más cerca de lo que imaginaba. La persecución no había terminado. Estaban al acecho, esperando el momento oportuno para atacar. El líder, aunque herido, había sobrevivido y había reunido a los demás para un último asalto. Querían recuperar a Verónica a cualquier precio, y la posibilidad de venganza ardía en sus ojos. «Tenemos que darnos prisa», dijo el secuestrador con urgencia, al notar su distracción. «No se detendrán, nos persiguen y nos perseguirán hasta el final». Verónica lo miró, sintiendo una oleada de desesperación, pero también la necesidad de tomar las riendas de la situación. Sabía que la perseguían, y la sensación de estar a merced de sus secuestradores la llenó de valor. Ya no era la mujer que le temía al camino. Ahora era una superviviente, una mujer que sabía que su única posibilidad de libertad estaba en sus propias manos. Empezaron a caminar más rápido, la tensión aumentaba con cada paso. El secuestrador a su lado parecía más concentrado, más decidido que nunca. Pero Verónica presentía que ocultaba algo. Su vacilación en las últimas horas la había hecho dudar de sus intenciones. No podía confiar plenamente en él, pero necesitaba esta alianza si quería salir con vida. Mientras caminaban por un sendero apartado, el sonido de pasos resonaba a lo lejos. Verónica se detuvo y miró a su secuestrador con una mirada de comprensión mutua. Los habían seguido, pero por lo que parecía finalmente estaban listos para enfrentar lo que se les avecinaba. ¿Tienes algún plan?, preguntó ella, con su voz más tranquila de lo que sentía por dentro. «Sí», respondió con voz firme. «Ahora tendrás que confiar en mí más que nunca. Sé cómo manejar esto, pero tienes que seguir mis instrucciones sin dudarlo». Verónica asintió, sabiendo que con cada palabra pronunciada la situación se volvía más tensa. Estaban a punto de caer en una trampa, y las decisiones que tomaran a partir de ese momento determinarían el resultado. El secuestrador señaló entonces una pequeña colina más adelante. «Allá arriba hay una vista despejada de todo el camino. Si llegamos antes que ellos, podremos observar sus movimientos y planificar nuestro próximo paso. Pero tenemos que correr», apresuró el paso, consciente de que el tiempo corría en su contra. Con cada paso, el sonido de pasos hacia atrás se hacía más fuerte. Verónica sentía la respiración del secuestrador a su lado, el sudor corriéndole por la frente. Los seguían, pero la presión de la situación no la hizo vacilar.
Sabía lo que tenía que hacer: llegar a la cima de la colina y tener una vista estratégica de la situación. El camino hacia la colina no era fácil. El terreno era irregular y la densa vegetación dificultaba la marcha. Pero Verónica no podía perder el tiempo. El secuestrador la guiaba, pero ella también observaba sus movimientos. Algo no andaba bien. Se movía demasiado rápido para alguien con una alianza improbable. Pero no le quedaba más remedio que confiar en él, al menos por ahora. Al llegar a la cima de la colina, Verónica se detuvo a mirar a su alrededor. El camino estaba desierto, pero presentía que algo estaba a punto de suceder. El secuestrador a su lado observaba atentamente, moviendo las manos nerviosamente. Sabía que en cualquier momento la persecución se reanudaría. «Ahora el juego ha cambiado», dijo el secuestrador con una sonrisa casi triste. «¿Estás listo?» Verónica no respondió de inmediato. Observaba el paisaje, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. La libertad estaba justo frente a ella, pero sabía que aún tendría que luchar para alcanzarla. El miedo a ser capturada nunca desapareció por completo, pero ahora tenía la situación bajo control. «Sí», respondió finalmente con voz firme y decidida. «Estoy lista». Ahora que Verónica se prepara para enfrentarse a los secuestradores de una vez por todas, ¿crees que tiene alguna posibilidad de escapar? ¿O los secuestradores aún tienen ventaja? Deja tu opinión en los comentarios. El viento azotaba la piel de Verónica mientras se preparaba para el enfrentamiento que sabía sería decisivo. La cima de la colina ofrecía una vista clara del camino desierto, pero la tensión en su pecho no disminuía. El secuestrador a su lado estaba tenso, pero algo en su mirada indicaba que sabía qué hacer. Los pasos de los secuestradores, ahora más cerca, eran como un tambor lejano que marcaba el ritmo de su carrera contra el tiempo. Verónica respiró hondo. Todo lo que había hecho hasta entonces, cada movimiento, cada decisión la había llevado hasta allí. Estaba en una posición ventajosa, pero también sabía que eso no significaba seguridad. Los secuestradores estaban armados y decididos a atraparla, y ella, por muy preparada que estuviera, no podía subestimar la amenaza. «Se están acercando», dijo el secuestrador con voz grave. «Ahora es el momento». Verónica asintió. Sabía qué hacer. Su plan era simple: aprovechar el terreno, preparar una emboscada y enfrentarse a la amenaza antes de que se acercara. Pero a medida que la distancia disminuía, la presión aumentaba. El líder de los secuestradores estaba más furioso que nunca, y el joven, que antes había dudado, parecía más decidido. No se detendrían hasta conseguir lo que querían. «¿Qué harás cuando los encuentres?», preguntó Verónica con voz tranquila, pero con un dejo de advertencia. «Prepárense», respondió el secuestrador. «Yo iré adelante, quédense atrás, y si les digo que corran, corran». Verónica sintió un escalofrío al oír sus palabras. Sabía que no estaba siendo del todo sincero con ella, pero no había tiempo para desconfianzas. Tenían que actuar rápido. Los secuestradores se acercaban. El sonido de pasos enemigos resonó en el camino mientras Verónica se posicionaba, lista para actuar. El secuestrador estaba ahora frente a ella, caminando lentamente, con las manos moviéndose hacia el arma que había ocultado. Se preparaba para el enfrentamiento. Verónica permaneció alerta, con los sentidos alerta, esperando el momento oportuno para actuar. De repente, el primer secuestrador apareció a la vista, avanzando por la calle a paso pesado. Verónica no tuvo tiempo de dudar. Con un movimiento rápido, agarró su arma y le apuntó, pero el secuestrador, con reflejos rápidos, también sacó la suya. La tensa atmósfera estalló en un instante. El sonido de los disparos cortó el aire, y Verónica sintió la presión de cada movimiento. El secuestrador que la acompañaba se arrojó al suelo y abrió fuego contra el líder, quien, ahora enfurecido, disparó sin descanso.
El enfrentamiento se desarrollaba brutal y violento. Verónica sintió que su cuerpo se movía automáticamente, siguiendo los instintos forjados en las últimas horas. Corrió hacia el lado opuesto, intentando posicionarse, pero el joven secuestrador, aún más ansioso por vengarse, se había acercado, hasta el punto de amenazar con dispararle. Tenía que tomar una decisión rápida, correr o luchar. Saltó a un lado, intentando esquivar los disparos mientras el líder de los secuestradores se acercaba. El sonido de más disparos resonó en el camino y supo que no tendría otra oportunidad si no actuaba con decisión ahora. El secuestrador a su lado, quien hasta ese momento había sido un aliado reticente, entró en acción. Con un movimiento preciso, derribó al joven secuestrador, haciéndole perder la puntería. Verónica aprovechó la oportunidad y corrió hacia el líder. Ahora estaban cara a cara, y la batalla por la supervivencia parecía prolongarse como una pesadilla. El líder, con una mirada de odio, intentó golpear a Verónica, pero ella estaba preparada. Con un movimiento rápido, lo desarmó, obligándolo a arrodillarse. El enfrentamiento, que parecía interminable, finalmente llegó a su fin. Pero mientras el líder la miraba con enojo, algo cambió en su mirada. Comprendió de repente que la victoria ya no estaba en sus manos. «Ganaste», dijo, con voz desprovista de emoción. «Pero, ¿por qué no acabaste con todo? ¿Por qué no me mataste?» Verónica no respondió de inmediato. Lo miró con el arma aún en la mano. Sabía que la decisión era suya. Podía acabar con él allí mismo o dejarlo ir. Pensó en todo lo que había sucedido, en las vidas destruidas, en la gente que había perdido la esperanza. «Porque no mereces morir así», respondió Verónica con voz fría, pero con un toque de humanidad. «Pero pagarás por todo lo que has hecho». Se giró hacia el secuestrador a su lado, quien seguía observando la escena. Sabían que, con la caída del líder, su historia no había terminado, pero la oportunidad de escapar estaba más cerca que nunca. Verónica decidió perdonarle la vida al líder de los secuestradores. ¿Qué opinas? ¿Tomó la decisión correcta o debería haberlo matado para garantizar su propia seguridad? Deja tu opinión en los comentarios. El camino por delante parecía más tranquilo ahora, pero Verónica sabía que nada sería fácil a partir de ese momento. El líder de los secuestradores había sido derrotado, pero no podía olvidar el precio de su victoria. El secuestrador que se había aliado con ella, aunque más confiable que antes, seguía siendo una incógnita. ¿Qué sería de él ahora? Tenían un acuerdo, pero Verónica sabía que si de verdad quería escapar con vida, tendría que tomar las riendas de la situación sin dudarlo. Al mirar al hombre a su lado, se dio cuenta de que, a pesar de todo, había cambiado. Ya no era el mismo secuestrador despiadado que la había obligado a cruzar la calle en busca de su libertad. Era más humilde, más consciente de sus propios errores. «Hiciste lo que era necesario», dijo, casi como justificación. Verónica negó con la cabeza lentamente, sin responder. Ya no tenía paciencia para palabras vacías. Lo que importaba ahora era la libertad, no las intenciones de nadie. Había sobrevivido, pero las cicatrices internas que cargaba aún estaban frescas, y sabía que lo vivido jamás se borraría. Caía la noche cuando llegaron al pueblo más cercano, donde una antigua estación de tren se alzaba como símbolo de escape y, a la vez, de refugio. Verónica sintió un alivio al darse cuenta de que por fin estaba cerca de la seguridad, pero sabía que la libertad tenía un precio. Miró a su secuestrador, quien aún parecía incómodo con la situación, y decidió que era hora de tomar una última decisión. «Me debes una explicación», dijo con firmeza, antes de que él pudiera decir nada. La miró a los ojos sin disimulo. «No sé qué pasará ahora, pero te prometo una cosa, ya no tendrás que preocuparte por mí». Verónica sintió una punzada de alivio. La situación, por complicada que fuera, finalmente estaba llegando a su fin.
Sabía que aún le quedaban muchos desafíos por delante, pero por primera vez sintió que la tormenta había pasado. El pueblo que se extendía ante ella, con sus tenues luces y los tranquilos sonidos de la noche, parecía un nuevo comienzo. Mientras caminaba hacia la estación, una leve sensación de paz la invadió. Había ganado su libertad, pero al mismo tiempo había perdido algo fundamental: la confianza en los demás. El mundo a su alrededor nunca volvería a ser el mismo. Verónica recogió el billete de tren de su mano y miró hacia atrás por última vez. El secuestrador ya no estaba a su lado. Se había desvanecido en las sombras de la noche, junto con los recuerdos de una vida marcada por la violencia. Ahora ella era quien tenía el control de su destino. Ahora que Verónica ha logrado la libertad, ¿crees que acertó al dejar ir a su secuestrador? ¿Cómo será su futuro después de todo lo que ha pasado? Comparte tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste esta historia de tensión y superación de retos, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te parecieron las decisiones de Verónica? Deja tu comentario abajo, compártelo con tus amigos y activa las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Cada opinión cuenta y tu participación es fundamental para que podamos seguir ofreciéndote historias emocionantes como esta. No te lo pierdas, porque hay mucho más por venir.